Bienvenidos a todos a este espacio tan especial de Misión Literatura. Este espacio se llama Mi Biblioteca Interior y quiero introducir Misión Literatura para quienes hasta ahora nos conocen. Misión Literatura es un programa cultural que yo manejo desde hace 6 años, cuyo objetivo principal es promover la lectura. Yo me he dado cuenta en mi ejercicio como docente, incluso de sistemas que parecieran no tener mucho que ver, que la falta de lectura crea unos problemas enormes en la sociedad. Entonces, en vez de sentarme a criticar, decidí resolverlo y poner mi parte. Y esto es Misión Literatura. Simplemente vamos por Colombia y espero muy pronto por el mundo entero, promoviendo la lectura, que yo no sé, es curioso que necesitemos promover la lectura cuando todo el mundo está de acuerdo en que es muy buena, pero soy promotor de lectura independiente. Este espacio de mi biblioteca interior los martes a las 9 de la noche por Instagram trata básicamente de escritores y obras de lo que se clasifica en las bibliotecas como mejoramiento personal. Por supuesto que el objetivo de Misión Literatura es que las personas tengan un criterio al leer y a través de la lectura. Y aquí vamos a empezar nuestra charla, querido amigo Alejandro, porque la literatura de mejoramiento personal se ha convertido en un enorme problema. Esto estamos llenos de gurús, de adivinos, de temas esotéricos, nada que ver con lo que realmente tendría que ver el mejoramiento de las personas. Y yo quiero que aquí, a través de este espacio, las personas aprendan a escoger qué es un buen libro de mejoramiento personal. Bienvenido, Alejandro, con toda tu experiencia y con ese bagaje que traes de tu vida y de tus cosas. Qué rico que estás en Misión Literatura. Mauricio, muchísimas gracias. Entre todo, felicitaciones por Misión Literatura. De verdad que es un aporte extraordinario. Y ya que tocaste lo de los gurús, es impresionante cómo hables cualquier red social y siempre hay un gurú de turno que te dice lo que tienes que hacer. Entonces Así es. a uno ya le revienta, ya le revienta. Entonces, demasiado ya. Una cosa, Alejandro, empecemos por el principio. Eh, Presentarte a ti es muy complicado. Eres escultor, docente, empresario has sido también, escritor, que es la razón básica por la que te he invitado aquí hoy, un gran lector. eh, Tú haces de todo y eres consultor de empresas internacional. Cuéntanos qué se me salió del tintero, qué me faltó escribir. Sí, el tema es que, vamos a decirlo así, soy un bicho raro y tengo una mente, entre comillas, deformada. ¿Ok? Entonces, no veo la realidad como es porque hay un niño interior travieso que no le gusta ver la realidad como es. Y esa deformación se manifiesta en la escritura, en el dibujo, en la escultura y además en la consultoría. Tengo 9 metodologías propias. Y yo creo, Mauricio, y voy a rendir tributo, creo que uno de los factores fue porque mi padre fue militar. Ajá. Entonces, mi padre fue militar en el doble sentido, de carrera y de carácter. Entonces, tengo dos opciones. O me vuelvo muy obediente o me vuelvo muy irreverente. Y yo me volví irreverente. Entonces, a veces hago las cosas contrarias, como quien dice, para joder, pues justamente por eso, pues. Alejandro, ¿cuántos años ya asesorando empresas? Porque eso no es fácil. A ver, decirle a una empresa, mira, yo te voy a dar unas ideas para que las sigas, se requiere valentía para meterse a eso. ¿Cuántos años ya en este tema? 36. Como Toda la vida. independiente, 36. Pero hay algo que sí quiero poner un puntico. Yo nunca les digo a las empresas con lo que tienen que hacer, sino mi aporte es hacer preguntas incómodas para ponerlos a pensar.
porque todos mis clientes conocen su negocio mucho mejor que yo. Ahora, ¿qué puede aportar a alguien de fuera? Alguien de fuera no tiene un vínculo emocional tan grande con la empresa, con lo cual puede poner preguntas irreverentes sobre la mesa. Ajá. ¿Y cómo es ese proceso, Alejandro? ¿En qué momento hace 35 años tú dijiste, oiga, caramba, yo puedo hacer esto, yo podría servir a los demás en este aspecto? Porque, insisto, decirle a una empresa algo requiere un nivel de conocimiento y de seguridad alto. Sí, yo heredé una vena didáctica, de dónde no sé, pero yo heredé una vena didáctica. Entonces empecé dictando unos talleres de gerencia para poner a la gente a pensar. Entonces explico bien y lo que tú dices, las diferentes disciplinas me han ayudado mucho. En el colegio yo nunca fui, digamos, el muchacho así admirado por toda la clase, pero sí fui querido por una razón, que yo dibujo bien y a todos los profesores les hacía una caricatura. Entonces, fíjate dónde viene. La caricatura maneja los mismos músculos cerebrales que el pensamiento estratégico. La ¿Cómo es eso? empresa es algo muy complejo, o sea, hay mucha información. Pero tú tienes que deducir cuál es la información vital y cuál es la no vital, cuál es la importante, cuál es la no importante. Y es lo Ujú. mismo que hace un buen caricaturista. Un caricaturista ve una cara, ve una persona y con un mínimo de trazos lo plasma sobre el papel. Entonces, esa destreza me ha ayudado a mí a hacer buenos diagnósticos de empresa. O sea, tú haces una caricatura de empresa para poder Una ver, caricatura visualizarlo. de... Exactamente, exactamente. ¿Y Entonces, cómo bueno, Sigue, continúa. perdón. Entonces, y pido permiso para decirle a las empresas lo que yo veo. ¿Ok? Ujú. Entonces, Ok. en alguna empresa tuve que preguntar, por ejemplo, a un grupo de gerentes acerca de un director. Entonces mi pregunta fue porque sabía que tiene un ego muy alto, consume mucho presupuesto, corrige sin tener que corregir siempre, etcétera. Le pregunté, muchachos, ahora que estamos solos, ¿cómo funcionaría esta empresa sin ese director? Y la respuesta fue que la empresa funcionaría mucho mejor. Claro, pero son preguntas difíciles, pero ¿qué hay que hacer? Preguntas muy difíciles. Sí. Bueno, Me ha tocado en una empresa, por ejemplo, hijo de europeos, no voy a decir pero europeos nórdicos, que después de un taller de 2 días muy fuerte, invité al dueño, al hijo del dueño a la casa y después de 2 whiskies le tuve que decir, mira, el problema de tu empresa eres tú. O sea, el problema de tu empresa es tu carácter. O sea, tú te trajiste un carácter del norte de Europa que yo conozco porque viví 12 años en Europa, en Alemania, pero quieres manejar a gente que está en el Caribe. Eso no funciona. claro, claro, y había que decírselo después de 2 whiskies, o si no la cosa no iba a funcionar nada bien. Y Mauricio, lo que aprendí es que si uno pide permiso, casi puede decir lo que sea. Por supuesto, mira, Claro, yo te puedo decir a calzón quitado lo que pienso. Y eso a la gente la pone a pensar. claro, y Pero además pues nunca prestas le el digo lo servicio. que tienen que hacer. Entiendo. Alejandro, tocas un tema interesante porque se estarán preguntando quienes no te conocen, Shilagi, qué apellido tan extraño. Y este señor está hablando venezolano y está hablando desde Caracas. ¿Cómo es esto? ¿Qué enredo? ¿Quién es Alejandro Shilagi? Mis padres son húngaros de una parte que hoy es Rumanía, que es Transilvania, Erdély, que además es fabuloso. O sea, es conocido por el conde Drácula. Bueno, de Sí. ahí venimos nosotros. Eh, En la Segunda Guerra la familia lo pierde todo, emigran a Venezuela, yo nazco en Venezuela, pero a los Mm, 4 años la familia se muda a España. Yo crezco desde los 4 años en España, hasta los 13.
A los 13 me mandan a un internado húngaro, ¿ok? Uf. Netamente un enclave húngaro. Estuve 5 años allá. Después me inscribo en la universidad en Alemania, con lo cual tengo estudios en Alemania, y después es que regreso a Venezuela. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿pero tú qué eres? Bueno, yo soy un candidato a psiquiátrico, porque es que es muy difícil, a no ser que adoptes, que dice, oye, yo soy ciudadano del mundo, porque tienes algo de aquí y algo de allá. Ahora, Claro. lo que yo agradezco a la vida es que cuando tengo que trabajar enchufo el cerebro alemán. Cuando estoy en la parte, digamos, de la cercanía humana, el buen humor, lo que llamamos el chalequeo, soy venezolano. Y cuando más bien voy por el arte, voy más bien por la vena húngara. Ahora, imagínate si yo tuviera la seriedad del Caribe y el humor alemán. Está bueno eso. Eh, Veo que por tu trabajo te tienes que mover mucho. Ahora que termine este directo, les voy a compartir en el grupo y aquí por el grupo de WhatsApp y por Instagram los enlaces, por ejemplo, de un video que hiciste hace un par de meses y estabas en México, en la UNAM, en el sistema TED de la UNAM y te he visto en Miami, te he visto, o sea, te mueves muchísimo por el mundo. Y viviste en Colombia también hasta hace poco tiempo, que fue cuando nos conocimos. Sí, bueno, he cambiado como 6, 7 veces de país. 7 años de Medellín, una experiencia extraordinaria. Y gracias a Dios mi trabajo me lleva por varios países. Lo del TEDx de la UAM fue en Managua. Ah, fue en Managua. Fue en Managua. Fue una experiencia espectacular. Se lo recomiendo a todo el mundo si lo invitan que lo acepten. Hay que entrenarse un poco, pero es una experiencia muy, muy linda. Claro. ¿Y cómo es la transformación, Alejandro? Porque tú dices, bueno, yo tengo vena artística, puedo hacer caricaturas, me defendí con ello en el colegio, a partir de ello empecé a generar caricatura de empresa, pero ¿cómo es esa transición a un libro como Reflexionamientos? Y tienes otros tres, cuatro libros, creo que el último se llama Vademecum, ¿cierto? Cuéntanos un poco de esa transición y de cómo ha sido el proceso de los libros. Eh, Mi mente es como la soda, o sea, surgen las ideas. Yo creo que eso es hereditario por alguna razón. Entonces, el, mira, la pérdida número uno de tiempo de las grandes empresas son las reuniones mal llevadas. ¿Ok? Mm. Entonces, la gente habla mucho, no van al grano, empiezan con un tema, terminan con otro tema. Hay muchos egos y hay una cosa interesante, tú que eres el gran lector y que vas con gente, que muy poca gente se fija exactamente en lo que dicen las palabras, pero les gusta hablar. Con lo cual, una mente que una vez emite una opinión, la energía ya no va a seguir buscando la verdad. La energía la invierte en defender esa opinión. ¿Me explico con Ok, eso? sí. Y eso roba mucho tiempo. Bueno, en ese tiempo mi mente se aburre. Y yo empecé en un cuadernito, mira, como esto, pues, en un cuadernito, y aquí abajo, cada vez que había algo, yo lo apuntaba. Y lo Ah, apuntaba hasta que el día, claro, dije, coño, es que eso es una pendejada, ese diálogo interno, eso es una pendejada, pero lo apuntaba. Voy a ponerte algo, por ejemplo, hablaban de un pantano. Entonces, una mente deformada, la definición pone pantano, lugar donde las ranas se mojan eso. ¿Me explico? Pantano. sí. O, por ejemplo, alguien venía, no, que eso es infalible. Entonces, la mente mía dice, infalible, en mi libro va a ser que no es sobornable con el falo. ¿Me explico? Entonces, o adulterio. Adulterio es vainas a las que se dedican los adultos. Y empecé a recopilarlo. O sea, yo creo que ha sido como un pequeño paso de valentía, que algo que decía que una pendejada,
Y de ahí salió mi primer libro, que es un diccionario con 1600 palabras inventadas. Y Ajá. después de las pero eran como desechos mentales porque de una mente que se aburre en las reuniones. Y de ahí empecé a escuchar a los gurús y cada vez había un rechazo en mí en cuanto a lo que decían los gurús. Y dijo, espérate un momentico, yo eso lo voy a apuntar porque esto no me gusta. Y de ahí nacen los reflexionamientos sin ningún deseo de tener razón, sino con el aporte de poner a la gente a pensar. A mí me gusta mucho esa definición que das tú en la introducción de reflexionamientos, que por cierto voy a presumir que tengo los dos volúmenes que Alejandro me regaló. Y, y, y cuéntanos, porque esa palabra de miento es muy particular en reflexionamiento. Sí, porque aquí está, primero es una palabra, pero te invito a reflexionar, reflexiona, pero puede ser que yo esté mintiendo. O sea, no me creas, yo miento. Entonces hay muchísimas cosas fíjate, eh, nuestras creencias en el subconsciente, ya Carl Gustav Jung dijo que si no concientizamos el subconsciente dirigirá nuestra vida y nosotros lo vamos a llamar destino. ¿Ok? Ah, Quiere sí, decir que nuestra programación en el subconsciente, en el disco duro mental, hasta que tú no la concientizas, te mantiene esclavizado. Entonces, Mauricio, estamos embasurados. Por ejemplo, totalmente, claro. en una clase pregúntale a la gente que determine la frase, es que el orden de los factores y todo el mundo no altera el producto. Era el Bueno, no producto. es lo mismo ducharse y secarse que secarse y ducharse. Más vale Ajá. malo conocido que bueno por conocer. O sea, no inventen nada en la vida. Y, y eso me incitó, oye, yo me voy a rebelar contra eso. Y así nacieron los primeros reflexionamientos, que un libro de estos tiene unos 700 Ujú. y tardé 10 años en escribirlo, porque lo escribo cada vez que escucho una pendejada. Entonces, como la reviso, saco una nueva conclusión, pero yo tengo que escuchar algo de fuera para que mi mente reaccione con otra conclusión. Ok, ok. Sí, porque veía yo que el segundo volumen empieza con el reflexionamiento 778, porque todos están numerados, ¿cierto? Correcto, correcto, O sea que es una continuación de pendejadas, de locuras. correcto, correcto. Ya voy por el tercer tomo. Ah, qué bien, qué interesante. Y una pregunta que me surge a mí en este punto. Eh, ¿Cuántos enemigos te ha traído reflexionamientos? Porque ahí hay cosas duras, ahí hay cosas que yo a veces leo y digo, estoy enojado con Alejandro, esto no lo debió haber escrito Alejandro, y me enojo. Y después, claro, no manifiesto mi enojo, pero me enoja. ¿Cuántos enemigos te ha traído esto? Eh, no me lo han manifestado, pero te confieso que acabo de empezar en mi compu un archivo que se llama reflexionamientos prohibidos o impublicables. Opa. Me imagino que será una versión reservada y muy especial, ¿no? Son un poco fuertes, son un poco Claro. fuertes. Eh, Después de reflexionamientos, ¿qué libros siguen? O antes hubo otro, creo, no estoy seguro. Hubo otro que es liderazgo. El liderazgo Ah, lo sí. escribí con otro autor a quien saludo con mucho cariño, que es Marcel Antonorsi Blanco. Ese lo presenté en Madrid y me trajo unos clientes en España. Eh, Hicimos un taller de liderazgo que estaba de moda y presentamos 400 láminas de PowerPoint. Y Wow. ahí nos dimos cuenta que el PowerPoint produce cólico mental. Entonces, redujimos las 400 láminas en un librito o un folleto que es muy digerible. Un esquema muy sencillo que todo el mundo, o sea, eso sirvió como antídoto para sacar ese libro de liderazgo.
claro. Y el último es un vademecum. Vademecum viene del latín, que significa vente conmigo, vade. De ahí viene la palabra evadir. Entonces, entre Sí. tantos colegios que estuve, Mauricio, me tuve que calar 5 años de latín. 5 años estuve estudiando latín. Va de Entonces, retro. vaya retro. Entonces, vade mecum, vade, vente conmigo, porque es un manual de consulta. Ahí hay razón de ser, ahí hay motivación, aquí hay trabajo en equipo, ahí hay un montón de temas para que los emprendedores o empresarios tengan más éxito en su labor. Claro. Y ese es el más reciente, ¿cierto? Ese es el más reciente. Ahora Yo estoy vi escribiendo que, uno que son metáforas gerenciales. pero vi que Bademecum tiene una orientación hacia la obediencia y hacia el problema que genera la obediencia en el nivel empresarial. Eso me pareció interesantísimo. Tal vez lo quiero asociar con uno de tus reflexionamientos, el 909, que dice la sumisión se basa en la obediencia sin criterio, por lo que es dañina. Es que parte de nuestra... Y ahí te tengo que decir que yo estoy marcado por esa figura de autoridad con la que crecí, porque además en el internado a donde me mandaron era como un monasterio de curas y monjas. Imagínate la severidad de... Pero creo que lo único que me fomentó fue la irreverencia, tanto cura, tanta monja. Entonces, eh, los pilares de nuestra educación, Mauricio, los pilares de nuestra educación son la obediencia. Y está Mm. bien que tú necesites una obediencia como una guía para crecer. El tema es elevar la obediencia al pedestal. Ajá. Que Y se a mí se me convierta abrieron en el los... centro. Correcto, a mí se me abrieron los ojos cuando regreso a Venezuela y una secta se tragó a un primo mío. Y ahí es donde yo empecé a analizar un poco. Los de las sectas son obedientes, sí. Ujú. Si el gurú de las sectas dice que ahora vamos a hacer un suicidio masivo, nos lanzamos, sí. Los Claro. talibanes son obedientes, sí. Los Ujú. terroristas son obedientes. Entonces la obediencia seca no puede ser tan buena. Ahora, si Nunca. mezclo la obediencia con criterio propio o con una buena dosis de irreverencia mental, me hago por una parte, obediente a los valores, a la civilidad, pero no me hago manipulable y no me hago instrumento de otro. Claro. Aquí quiero tocar un tema relacionado con la lectura. Eh, Fíjate que yo recorro, más que todo, yo me muevo mucho en los cafés, aquí en Zipaquirá y en toda Sabana, Sabana Centro. Yo voy a los cafés y organizo eventos de lectura. La gente a veces cree que es un club de lectura, pero no, simplemente soy yo el que leo en voz alta, es una técnica de lectura. Y luego nos sentamos a hablar del autor, del tema, del movimiento literario. Es una charla en torno a la lectura que motiva a leer más. Pero encuentro 100% que hay gente que me dice, yo nunca leo, yo abandoné la lectura por culpa de mi profesor de español o mi profesora que me obligó a leer tal libro. Y te cuento que el número uno en libros odiados es Cien años de soledad. Es terrible, o sea, tuve que leerlo y lo de la familia Buendía me llegó hasta aquí y ya no más y no quiero leer más. Claro, cuando empiezan a entender los libros, se empiezan a motivar nuevamente por la lectura. Entonces, yo ahí te hallo razón, la obediencia es importante. Por ejemplo, en un colegio, hagamos esto porque tienes que entender que es una novela, que es el realismo mágico, pero si lo llevas a un límite de una obligación, eso te produce un trauma. Eso es correcto. Y si yo estuviera en esa posición de profesor de literatura o algo, los primeros libros que le daría a los muchachos posiblemente serían de humor. Porque los primeros libros, la función del primer libro es despertar el interés por el placer de la lectura. Claro, claro. O Es sea, yo he tenido importante. que leer libros de joven, además en idioma húngaro, etcétera, que eran unos verdaderos ladrillos.
Entonces, tu mente asocia la lectura con sufridera y sacrificio. Esa no es la forma de fomentar la lectura como don de vida. Así es. Y otro punto que he tocado en estos días es que, digamos, la lectura es difícil. La lectura requiere que tú tengas un entorno especial para poderte concentrar, requiere un conocimiento previo, requiere de ti, pues, el esfuerzo, la concentración, pero lo más complejo es que las recompensas se demoran en llegar, a menos que seas un lector consumado. Tú no encuentras recompensa en la lectura hasta que pasan varias páginas, tal vez muchísimas páginas. Entonces, comparado con la música, que tú pones el volumen y ya estás Tal satisfecho de cual. adrenalina, la lectura te pone un reto demasiado grande, y es ahí donde tenemos un gran problema en esta sociedad que busca recompensas inmediatas y satisfacciones inmediatas. Somos la sociedad del orgasmo, porque no sé cómo más definirlo. Sí, todo es una satisfacción inmediata, todo lo queremos a un clic. Eh, Mauricio, yo no sé si coincides conmigo, pero pudieras distinguir dos tipos de lectura. Hay una Ajá. lectura, por ejemplo, una buena novela, que te metes en la novela y lo lees, o sea, vives la aventura, el lenguaje, etcétera. Y después hay otro tipo de lecturas eh, que lees algo, te pone a reflexionar y prácticamente dejas el libro porque sigues en tu diálogo interno elucubrando sobre lo que has leído. Sí, es cierto. Hay que Eh, digerirlo. Hay que digerirlo. Incluso hay veces en que las novelas a las que yo acudo por recomendación de otros, terminan alejándome de la lectura durante varios días porque yo digo, no soy capaz de absorber ese relato tan bueno. Espérese unos días antes de yo coger otra Tal cual, lectura. ¿Sí? tal cual. Porque, porque hay cosas muy buenas. Por ejemplo, a mí me cuesta leer Borges es por eso, porque tan pronto termino un relato, yo no puedo seguir con el otro, tengo que evaluarlo durante varios días hasta que lo logro digerir, y aún así hay relatos de Borges que uno dura años sin entender. Eh, es un proceso, ¿no? Es un proceso que los escritores han planeado, y, y uno a veces cae sin darse cuenta, y otras veces sí se da cuenta, pero quiere caer en ese proceso. En tu caso, ¿qué te inspira a escribir además de tu experiencia? ¿Qué te mueve? Por ejemplo, ¿qué lees? Lo que me inspira a escribir es el aporte que yo puedo hacer para que otra persona mueva sus neuronas y tenga una mejor calidad de vida. Ajá, definitivamente tus libros sí hacen Hay, eso. hay, hay un libro que a mí me marcó mucho, un clásico de Eric Fromm, ¿ok? Que es Cero Tener. En el libro Cero Tener, él clasifica las diferentes disciplinas de la vida desde la forma del ser y de la forma de tener. Ahora, tú puedes Ajá, leer desde el tener, ¿ok? Porque tú lees y obtienes data, obtienes conocimientos, pero no necesariamente te hace ser otra persona. Entonces, yo prefiero aportar, mis libros son del ser. Yo te aporto textos que te hacen reír, te hacen reflexionar, te hacen mirar en el espejo y odiarte, o perdón, odiarme a mí, o lo que sea, pero que te llevan a una nueva dimensión. Y eso es lo que busco. O sea, yo no busco escribir para que la gente, porque es que nuestra cabeza no es un disco duro. Nuestra cabeza correcto. sirve para refinar los pensamientos, para elevar nuestra vibración ciudadana, para llamarlo de alguna forma. Sí, mira que me haces pensar en algo en este momento, cuando se escribe para vender, ¿no? Que ese es otro tema que es muy álgido entre editoriales y escritores, ¿no? Porque hay que admitir que el escritor tiene también unas metas de ventas, de proyección Financiera, con su claro. público, ¿sí? O sea, o sea, los libros se hacen para venderlos, pero también hay un límite, una frontera invisible
que a veces se cruza y tanto la editorial como el escritor o no son conscientes o deciden hacerlo conscientemente. Me explico. Hace, bueno, en marzo fue abril, la Feria Internacional del Libro aquí de Bogotá, que tú sabes que es muy famosa, que es la más Sí. grande de América en este momento. Yo estoy las 2 semanas. Siempre encuentro la fila para cierto escritor que no voy a mencionar, de relatos, de novelas, que la fila atraviesa la Feria Internacional, o sea, fácilmente la fila tiene 400 o 500 metros y dura todo el día de ese tamaño para firmar el libro. Y sus libros no son baratos, ¿no? No son libros de $1 o de $2, no, son libros de 8, 10, $14 en adelante. Entonces, no es un problema el precio si tú recibes lo que estás buscando. Yo digo, bueno, me alegra por el escritor y por la editorial que lograron ese nivel de ventas, pero fíjate, en esa misma feria asistí a un foro que organizó la cárcel distrital de Bogotá, que es la única cárcel que no maneja el IMPEC, sino la alcaldía. Es la mejor cárcel que tiene el país con programa de rehabilitación y todo. Y las cifras me dejaron loco. Resulta que el libro más leído en la biblioteca, porque tiene una biblioteca espectacular dentro de la cárcel, el libro o los libros más leídos son los de ese autor. Entonces yo decía, ¿cuál es la diferencia entre las filas que hay fuera de la cárcel y las que hay ahorita adentro? Está generando la misma ilusión, pero es que adentro hay delincuentes y afuera no, o no, no sé, ¿tú cómo ves eso? Yo no estoy seguro que fuera no haya delincuentes, A mí me pero, cuestiona, a mí me cuestiona. O sea, oye, sería interesante, Mauricio, oye, analizar cómo escribe ese señor para aprender de él, ¿ok? O sea, eh, te comento, por ejemplo, dos, tres amigos muy ilustres, lo que me escribieron como feedback de estos reflexionamientos, uno me pone, Alejandro, esto es como el pistacho, uno empieza a leerlo, no lo puede dejar porque uno te lleva al otro. Y así es. además leo dos cosas serias, creo que tú eres un tipo serio y me saltas con un reflexionamiento humorístico y entonces me desbaratas mi propia opinión. Eh, yo creo que cualquiera que escribe medianamente auténtico y no se pregunta cómo debería escribir, sino escribe auténtico, genera cierto imán con el lector. Sí, pues respondo a tu pregunta. Más o menos la temática de este escritor es violencia, es Au, au, narcotráfico, au. ya sabes cómo es ese tema, ¿no? Y eso vende, Claro. y vende muchísimo. Yo digo, pero así como dice tu amigo, si esto es pistacho, de verdad, porque a mí me pasa lo mismo, yo no puedo parar. Y ya me lo leí, y no, y vuelvo y me lo leo. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos una, que tengamos que elegir así? Yo digo sí, hay que leerlo todo, pero tenemos que tener un criterio más amplio y decir, ¿qué me sirve, no? ¿Cómo soy capaz de hacer que algo me sirva? Y eso parte en el escritor, es responsabilidad de ustedes como escritores decir, voy a hacer cosas que sirvan. Ahí es donde felicito tu trabajo. Ay, muchas gracias. Pero no sé, Mauricio, no me atrevería a emitir un juicio social, pero algo pasa con la sociedad que nos refugiemos en ese tipo de literatura, ¿no? Sí, sí. Tú sabes que hay muchos cuestionamientos que pues tenemos que dejar ahí en cuestionamientos, pero es bueno plantearlos y es bueno decir que la literatura necesita nuevos intérpretes y nuevas interpretaciones, pero también necesitamos que los lectores amplíen eso. Con respecto a tus libros, bueno, llegó la hora de los comerciales. ¿Cómo conseguimos tus libros? Yo voy a dar la primera pista porque creo que ya está por aquí, nos está acompañando el editorial del segundo volumen de Reflexionamientos, que es Libros para Pensar, Correcto. y,
En la publicidad que se ha hecho de esta charla está el código QR para que si quieren pueden adquirir este libro, el segundo volumen, a través de Libros para Pensar. Y cuéntanos cómo conseguimos los otros libros, Alejandro. El de liderazgo se consigue en amazon.com, en Kindle, cualquier, porque el diccionario está agotado y lo tengo que subir a Amazon. Y, y este se consigue en Amazon en Kindle y en la otra tienda, Barnes Noble, se consigue en físico. Ok. Y y en Venezuela me pueden escribir. Yo puedo, o me escriben al Instagram, o espérate, yo pudiera poner aquí, a ver si lo logro, yo pudiera poner aquí mi número de WhatsApp para que me escriban. Me está llegando un lote aquí en Venezuela, ¿ok? Entonces te lo Ok. pongo, espérate, 412. Yo quiero aprovechar para saludar a todas las personas que se han estado uniendo a esta charla. Qué bueno que están aquí con nosotros. Gracias por estar con Misión Literatura. Misión Literatura es un programa cultural cuyo objetivo es promover la lectura. Es un programa independiente que corre desde el año 2019 con base en Zipaquirá, pero estoy recorriendo Colombia desde ese mismo año y espero recorrer el mundo entero promoviendo la lectura. Hoy estamos con Alejandro Silagui, un personaje increíble que nos trae hoy sus libros, que por cierto debo decir, son muy interesantes. Yo quiero que miremos el formato, son pequeños aforismos, algunos de ellos bastante atrevidos, otros humorísticos, otros en la línea filosófica. Alejandro es un filósofo del día a día. Y hay uno que me mata, Alejandro, espérate, porque está cerquita, también tiene que ver con la sumisión. Dice que Dígame. no es lo mismo la sumisión por sobrevivencia que la sumisión por interés. Yo no supe si estabas hablando de un tema político, religioso o doméstico. Hay una sumisión por sobrevivencia donde tienes que elegir entre alzar la voz, ¿ok? O guardarte la voz y nadar hecho el muerto, ¿ok? Sobre todo en regímenes fuertes autoritarios. Esa es la sumisión por... Pero hay otra sumisión que es por interés, donde, Ajá. y ahí cito a Groucho Marx. El gran humorista Groucho Marx le decía a su gente que estos son mis principios, pero que si no te gustan, tengo otros. Entonces hay una Ay, sumisión por interés. se me congeló la imagen. La imagen, ok. Entonces, Sí, no, Mauricio, hay una sumisión por interés, porque hay gente que con gran flexibilidad puede cambiar sus principios sí. según qué es lo que quiere lograr. Eso lo vemos mucho en el tema político, ¿no? Yo no quiero que nos metamos en ese lío, porque además Misión Literatura evita el tema político y religioso en tanto respeta las diferentes creencias y seguimientos. Pero anotémoslo ahí al margen, pongamos, sí, es que lo hemos visto, no es un secreto para nadie que ocurre en cualquier país, ¿no? Sí, es correcto. Y una cosa que me llama la atención, fíjate lo siguiente, eh, una cosa que me llama muchísimo la atención es enaltecer el esfuerzo como parte de la vida humana. O sea, subimos el esfuerzo al altar. Ok, entonces viene el Sí. gurú de turno y te dice, todo lo que vale la pena en la vida está unido a un gran esfuerzo. Entonces, yo te pregunto, entras en casa de la familia y tu hermana tiene un bebé de 3 años y ese bebé corre a ti y te abraza. Eso es la gloria, eso es el Ujú. paraíso. Ahora, ¿dónde está el esfuerzo? Vas a un sitio y alguien con una sonrisa bellísima te saluda. ¿Dónde está el esfuerzo? El abrazo de un amigo, el cafecito de tu abuelita con el mayor cariño. Entonces, hemos elevado
Y ahí me pregunto también en algunos reflexionamientos si eso del esfuerzo es verdad, tendría que ser natural. Entonces dime dónde ves tu esfuerzo en la naturaleza. ¿En la naturaleza todo fluye? ¿O es que tú has visto al sol esforzarse para salir por la mañana como nosotros nos esforzamos? Es verdad, ¿O tú has, es verdad. o tú has visto al río o a las cataratas del Niágara esforzarse en caer? La naturaleza fluye. Hay, mira, una anaconda caza 3 veces al año. O sea, se esfuerza 3 veces al año. Eso de elevar el esfuerzo como una virtud humana de cada día, por eso estamos tan desquiciados, por eso tenemos que tomar tantos antidepresivos, por eso ¿quién? Es que ¿dónde ves esfuerzo en la naturaleza? Más, tú tienes que Sí, entrenarte para no tener que esforzarte. O sea, tú tienes que entrenarte en una disciplina para que cuando escribas no te esfuerces, sino que fluya la tinta. O sea, correcto. hay que esforzarse para no tener que esforzarse. Eh, yo no sé hasta qué punto tiene un sentido práctico hablar de eso desde la percepción del escritor. A mí me ha parecido cada vez que charlo con un escritor que los libros no se escriben, se paren. Es muy difícil escribir un libro, los tienen que parir. Pasan horas, revisan, vuelven y lo hacen. La pelea con el editor, ahí hay un esfuerzo enorme, Alejandro. Acabo de conocer y admirar a un gran escritor venezolano que es Rafael Arraiz Luca. Y yo le pregunté, oye, ¿cómo escribes? Y me dice, es disciplina. Cada día tiene su horario y disciplina. Entonces, para aquellos, si me permites, para aquellos que quieran escribir de nuestro auditorio, hay diferentes formas de escribir. O sea, Ajá, una forma es como Rafael Arraiz, que cada día se levanta, va a su universidad, a la Universidad Metropolitana, y de 8 a 10 escribe. Y a las 10:30 ya empieza clase. Pero eso cada día. El Vargas Llosa se sentaba y escribía. ¿Ok? sí, Cada día. Eso es disciplina, más que esfuerzo es disciplina. Y tú puedes llegar a amar tu disciplina porque fluyes con tu disciplina. Y la disciplina, una vez que la adoptas, te da tranquilidad, no te da estrés. Te da tranquilidad porque un automatismo tuyo lo necesita. ¿Ok? Ahora es bien, hay cierto. otra forma de escribir y es por cuando te llega la iluminación. O sea, a ti también te ha pasado. Barajas una idea y es como alguien que está en gestación 9 meses. La paridera es muy rápida, pero la gestación Sí. son 9 meses. Yo veo algo que no me gusta, eso trabajo en el jardín, en una escultura o algo, eso sigue trabajando. Y cuando llega el momento entonces me pongo. Y eso tiene que ver primero con tu naturaleza y con el biorritmo. Ujú. Otro gran engaño que nos han metido Otro gran engaño que nos ha metido Mauricio es que quien madruga, Dios le ayuda. ¿Ok? Primero, no concibo un Dios que tenga preferencia, que ayuda a este sí y al otro no. O sea, Sí, ese Dios yo no son lo las 6. concibo para mí. Sí, te ayudo porque son las 6, pero a las 7 ya no te ayudo. Exacto, Dios es amor. Entonces, por qué elogiamos al que se levanta temprano y por qué no elogiamos al que se acuesta tarde? Ujú. Porque a veces en las horas de la noche, cuando el bullicio de la ciudad se acabó, te viene la musa y escribes en 10 minutos lo que pudieras. ¿Ok? Entonces, Sí. por eso tengo un reflexionamiento que el que madruga está todo el día ahuevoneado, está apendejado. Eh, en tu reflexionamiento 1061 dices, uno de los principales objetivos de la educación debe ser el convertirnos en menos manipulables. Yo me identifico totalmente, Misión Literatura se identifica totalmente con eso, porque la idea es generar criterio, ¿no? Correcto. Entonces, me gustó ese. La pregunta es, ¿por qué me tengo que creer todo lo que me están diciendo? Ajá.
¿Por qué me lo tengo que creer? La famosa frase que además es que lo repiten día y noche y es, para crecer hay que salir de la zona de confort. Entonces, te ponen la zona de confort como si fuera una sola mana de no crecimiento. Ahora yo te pregunto, Mauricio, tú en la zona de confort tienes la zona, digamos, donde te sientes familiar, acostumbrado, te fluyes. Y fuera de la zona de confort tienes el aprendizaje, el cambio y los riesgos, ¿correcto? Sí, ¿Qué pasa si tú metes en tu vida los cambios, el aprendizaje, los riesgos y la lectura la metes dentro de la zona de confort? Entonces cada día creces, ¿para qué vas a salir? claro. Sí, Si es que vivimos, hay que, si vivimos en países donde diariamente nos obligan a estar fuera de la zona de confort por la incertidumbre país, o sea, para que venga un gurú y me obliga a seguir saliendo, o sea, si yo sigo saliendo me voy a desestabilizar emocionalmente, porque no encuentro mi paz interior. sí, eso se identifica con lo que tú dices en alguna de tus conferencias, que en cierto modo, bueno, aludiendo a ese eslogan que se inventó la IBM, que era piensa fuera de la caja, ¿no? Y tú dices, pues piensas en la caja más bien. Porque quedas atrapado. Exacto, exacto, no te limites, no te quedes allí, no esperes que pase algo, hazlo. Y lo mejor del caso, Alejandro, es que si uno tiene un proceso en el que es la vida misma, si uno es consciente de ese proceso, pues uno es capaz de aprovechar consejos como estos que tú das, ideas como las que tú das, pero si no, pues es un motivo para que suene la campana y uno pueda decir, oiga, espérese, voy a salirme de este tema que me tiene hipnotizado y empiezo a pensar de otra manera. O tal vez de la misma, pero más profundo o más amplio, pero hago algún cambio, no me quedo en lo que estoy, ¿no? Mauricio, si uno se pone a pensar un poco, hay dos datos que me llaman la atención. ¿Quiénes son aquellos que han ayudado al mundo a evolucionar? ¿Han sido mentes netamente obedientes o ha habido un grado de desobediencia porque han aprendido de sus maestros lo que han aprendido, pero han ido un paso más allá? Como Newton, Correcto. como Einstein, un Picasso que se atreve a dibujar el ojo de una mujer aquí o lo que sea. O sea, toda persona que ha roto de alguna forma y ha dado un paso valiente hacia adelante en desobediencia o ojo, en sana desobediencia, ha llevado el mundo para adelante. Por otra parte, Sí. yo creo, mira, métete en la UNESCO, en la página de la UNESCO, y mírate los países donde hay el mayor nivel de alcoholismo, suicidio y depresión. Son los Son todos escandinavos. países organizados. El ser humano necesita un toque de desorden en su vida. Así es, Claro, así nosotros es. aquí nos hemos pasado de la raya, ¿no? Todo extremo es vicioso, Alejandro. Eh, yo estaba pensando ahorita, reflexionando, que el tema de la salud mental es algo muy delicado, es que como no hay un experto, pero hay tanto experto al respecto. Tú dices, por ejemplo, alguien que se suicida, ¿es valiente o es cobarde? ¿Qué me gusta de esto? Pues que tú no lo vas a Wow, decir, solamente wow. lo propones, ¿cierto? Lo propones ahí en el 1138. ¿Es valiente o es cobarde? Y de inmediato viene uno que me saca completamente, porque digo, oiga, Alejandro está filósofo, alguien que se suicida es valiente o es cobarde, pero el siguiente reflexionamiento dice, alguien que se casa o decide vivir en pareja, ¿es valiente o es cobarde? Ese estilo, Alejandro, ¿de dónde lo sacas? Ay, ay, es que cuando una mente, digamos, deforme es la mente que se atreve a salirse de esos patrones, ¿sabes? Y yo creo que tantos años de educación un poco severa han generado como una resistencia mental, Ajá. cosa que hoy por hoy agradezco.
Imagínate, no, imagínate que 5 años de latín sin diccionario, nos teníamos que aprender todas las palabras. En Uy, mi bachillerato en idioma húngaro yo me tenía que saber 80 poemas de memoria. O sea, era aprender y retener, aprender y retener. Era muy fuerte, era muy fuerte. Entonces, librarme de eso, y uno de los valores del ser humano que nos regaló Papá Dios es el libre albedrío. Y entonces claro. Papá Dios no te regala el libre albedrío para que no lo uses. Y el libre Pues, albedrío empieza con el pensamiento. y tú tenías dos opciones, porque la mayoría de las personas nos enfrentamos siempre a dos, la ambigüedad, lo bueno y lo malo, lo alto y lo bajo, lo blanco y lo negro. Tú tenías dos opciones ahí, o convertirte en la persona sumisa y seguir la línea, o hacer lo que estás haciendo. Porque es que seguir la línea hubiera sido tener un Alejandro fracasado y decir es que yo en mi vida no pude tomar decisiones y alcoholizado de pronto o en problemas, porque tenemos un Alejandro productivo, alegre, escritor, que mueve empresas, que hace muchas cosas. Tenías dos opciones y decidiste la Tal cual, opción creativa. tal cual, tal cual. Y Mauricio, yo no sé si es mérito mío o nací con algún gen o vengo arrastrando de vidas pasadas. Bueno, una astróloga, indiscutiblemente, si aquí la gente cree o no cree en astrólogos, pero una astróloga me hizo una carta kármica. No sé si sabe lo que es una carta kármica. Sí, No, sí. no kármica con N, no con N, no es kármica, es No, kármica. eso es de nutricionista. Y, y sin conocerme, me dice, oye, tú en una vida pasada fuiste un muy buen vendedor. Tú le vendías un peine a un calvo. Pero en esta vida viniste a usar tu destreza de comunicación para comunicar cosas de mayor valor. Entonces, a mí me ayudó eso mucho porque el ser humano tiene en realidad dos referencias. Tú tienes unas referencias internas o las externas. Cuando tú vives por referencias externas, te puedes volver sumiso o puedes ajustar tu vida para placer a otros. Esas son las referencias externas. O Cierto, tienes referencias internas, pero las referencias internas es una combinación de sana irreverencia con cierto toque de valentía o autoestima, porque te atreves a ser diferente. por supuesto. Y, y eso hay que cultivarlo. Pues Alejandro, o sea, nos quedan mil temas entre el tintero porque hablar contigo es de no acabar. Pero es un placer hacerlo. Nos has puesto sobre la mesa un estilo de vida que a la mayoría de las personas le produce temor, que es romper las reglas y disfrutarlo haciendo. Y asimismo nos has expuesto quién eres tú como persona, como escritor, y nos has dado referencias muy valiosas para de pronto seguir en las letras, tanto como lectores como escritores. Yo te agradezco tu presencia, te agradezco tu buen ejemplo, porque además nos das un ejemplo increíble, y te agradezco el tiempo que has sacado en tu agenda, que es apretadísima. Mauricio, oye, muchísimas gracias. Para mí es un placer y cuando tú me toques la campanita, ahí soy obediente y hacemos otro encuentro. Y más que todo soy yo el que está admirando tu labor de poner a la gente a leer. Creo que hace falta. Es así como se construye mejor sociedad, se construye civilidad, se construye gente pensante y la gente pensante empieza a tener criterio y la gente con criterio no es tan manipulable y vamos a llegar a un mundo donde el que piensa es sospechoso. Así es. Gracias, Alejandro, por esas palabras. Eres muy generoso con ello. Y gracias, Alejandro, porque eh, este espacio se ha enriquecido con tu presencia y con tu sabiduría. Si vamos a tener otro espacio, también depende de quienes nos están viendo. Por favor, escriban ahí si quieren que Alejandro nos vuelva a acompañar, envíennos sus comentarios y
¿Qué les pareció esta charla? No hemos podido estar muy atentos a los comentarios, pues estamos aquí pegados a la charla y ya tendremos una charla con moderador de por medio para que nos permita interactuar de otra manera. Pero no siendo más, muchísimas gracias Alejandro y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Gracias, Dios te bendiga, Mauricio. Muchísimas gracias.